Remasters de Wind Waker, Twilight Princess y remake de Ocarina of Time en camino, pues nada puede descartarse con Nintendo y la llegada inminente de su nueva consola. Ya hemos tenido rumores previos que hablaban de estas posibilidades, y un reciente desliz de Nintendo Corea podría haber dado algún indicio sobre la posible llegada de estos Zeldas a la actual Switch y a su sucesora. Así que veamos por qué las aguas de Hyrule han vuelto a agitarse y comencemos. Empecemos con Twilight Princess Remastered, aunque en realidad todos los rumores sobre esta sonada colección de Zeldas vienen ligados. Bien, no es la primera vez que escuchamos que Nintendo tiene en la nevera ports o remasters listos de Twilight Princess y Wind Waker, que se encuentran únicamente esperando el momento perfecto para lanzarse, tanto para la actual Switch como para su sucesora. Vayámonos hasta 2021 con un tweet de leaker Nash Whittle, quien a pesar de no ser infalible, sí que ha adelantado algunas cosas del mundo de Nintendo que al final han terminado por confirmarse. Ahora, de acuerdo a un post suyo de agosto del 21, Nintendo podría estar preparando versiones de Twilight Princess y Wind Waker que no serían únicamente ports directos de las versiones de Wii U, sino que podrían incluir mejoras o añadidos que podrían ser aprovechados por la Switch, pero especialmente sacarían ventaja de las capacidades de un nuevo hardware con la llegada de la Switch 2. Que punto y aparte, ha visto filtrada muchísima información estos días, por lo que pienso que será solo cuestión de unas pocas semanas para que sea revelada oficialmente por Nintendo, pero hablaremos un poco más de eso al final del video. Volviendo a Zelda, pienso que tanto un posible remaster de Twilight Princess como de Wind Waker podrían recibir un tratamiento similar a lo visto con Metroid Prime Remastered, juego que mostró que Nintendo está interesada y tiene la experiencia necesaria para lanzar ports de la era GameCube en su consola actual como en la sucesora. Estos ports se beneficiarían especialmente de las mejores capacidades técnicas de Switch 2 y podrían lucir más espectaculares que nunca con mejoras de FPS, iluminación y texturas, además de que un mejor acabado técnico podría justificar el seguramente precio alto que estos juegos tendrían, especialmente en Switch 2. Incluso el lanzamiento de estos ports le permitirían a Nintendo ganar tiempo y rellenar catálogo mientras siguen desarrollando el siguiente juego principal de la serie, por el que seguramente aún tendremos que esperar algunos años. Pero esto es todo lo que indicaría que estos ports existen, pues resulta que no, así que sigamos con el video. Por cierto, la espectacular animación que están viendo en pantalla fue realizada por el talentoso Round Link en YouTube. Esta animación fue hecha en Unreal Engine 5 y muestra eventos y situaciones icónicas del juego, y para poder realizarlo, Round Link invirtió más de 2000 horas a lo largo de todo un año, así que si quieres verlo completo con su audio original, puedes pasarte a su canal y admirar esta maravillosa pieza de arte que encantará a todo fan de The Legend of Zelda. Además del dato de Nash Whittle, en las últimas horas Nintendo Corea realizó un movimiento curioso que ha disparado las especulaciones sobre esta sonada colección de ports, empezando por el aviso del usuario Pixel en X, quien indicó que el nombre de Wind Waker apareció por unos breves momentos traducido en la cronología oficial de Nintendo en Corea. ¿Y esto qué tiene de importante?, se preguntarán, pues resulta que debido a las condiciones propias del gobierno de Corea, solo los juegos que han ido llegando oficialmente a dicho país han sido traducidos a su idioma, y Wind Waker no era el caso hasta hace unos cuantos días. Lo interesante es que dicha traducción fue eliminada, aumentando la especulación sobre la existencia de una nueva versión de Wind Waker que llegaría en el futuro a los sistemas de Nintendo. Obviamente pudo tratarse de un simple error, pero viendo los rumores que vienen desde el 2021 y los férreos controles que suelen haber en este tipo de productos en dicho país, no se descarta que este error sea un indicativo de que Nintendo prepara un relanzamiento de Zelda Wind Waker próximamente. The Legend of Zelda Ocarina of Time, para muchos el mejor Zelda y videojuego de todos los tiempos, que ahora podría recibir un nuevo remake, sí, otro remake, pero para la Nintendo Switch 2. Esto empezó a sonar hace relativamente poco tiempo. Algunas de las fuentes de este rumor fueron el leaker Nash Whittle, pero también la misma Nintendo. Resulta que hace un par de meses, Eiji Aonuma y su equipo dieron una entrevista al medio Game Informer hablando de múltiples detalles de Tears of the Kingdom, y durante la entrevista destacaron la importancia y el papel de Ocarina of Time para los juegos modernos de la saga Zelda. Nintendo compartió que Ocarina of Time estableció las bases de lo que un Zelda 3D debe ser, además de que a partir de dicho título siempre han procurado innovar y cambiar los paradigmas de lo que un juego de The Legend of Zelda debe ser. Antes de terminar la entrevista, Game Informer le solicitó amablemente a Aonuma y Hirabayashi un nuevo remake de Ocarina of Time adaptado a las mecánicas y tecnologías modernas, a lo que Eiji Aonuma contestó entre risas simplemente con un sin comentarios, lo que obviamente disparó más la especulación sobre un nuevo remake de este clásico de los videojuegos.
En esta misma línea, este rumor también fue comentado por Nash Whitlow, quien dio a entender que de existir, este nuevo remake llegaría más adelante, muy probablemente enfocado para la sucesora de Nintendo Switch. Y hablando de Nintendo Switch 2, todo indica que ese sería el nombre definitivo de la nueva consola de los de Kyoto, y se ha filtrado el nombre, tamaño, nuevos Joy-Cons magnéticos y hasta sus primeros juegos. Yo no andaré mucho en este tema porque sé que ustedes están hasta la madre de los rumores y prefieren esperar por noticias oficiales de parte de Nintendo. Solo diré que de acuerdo a los últimos reportes de fuentes como NecroLeapNX, tal parece que no tendremos que esperar mucho, ya que la ansiada revelación de Switch 2 sería en enero de 2025 con eventos de presentación y lanzamiento para la primera mitad del próximo año, por lo que no quedaría nada para conocer, pero ahora de forma oficial, la nueva máquina y generación de Nintendo con la que buscarán repetir el enorme éxito de la Switch actual. Toca esperar para ver si lo logran. Eso es todo por hoy, gente. ¿Qué piensan de estos rumores sobre más ports o remasters de Zelda que serían mejorados para la actual y nueva Switch? Díganme en los comentarios si estarían dispuestos a comprarlos una vez más sin importar nada, si pasan de ellos o si esperarán hasta ver las novedades para tomar su decisión. Por ahora lo dejamos hasta acá. Si son celderos, les invito a suscribirse al canal, compartir el video y disparar esos likes para traer poco a poco más contenido de The Legend of Zelda al canal. Sin más, mil gracias por su tiempo. Por ahora me despido, pero nos veremos pronto en el siguiente video aquí en The Dead Pixel. Adiós.